mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, nuestro programa de análisis y profundidad. Les saluda hoy Alexander Rivera. Está conmigo también Isel. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora. Hoy, con ausencia de nuestro director de noticias, Randall Rivera, pero de igual forma, como siempre, un programa que sabemos va a profundizar en los temas de actualidad que sabemos que a ustedes les interesa mucho, y el de hoy no es para menos, Alex, sin antes hacer un repaso por las principales noticias que les hemos presentado en el transcurso del día en redes sociales y en la segunda emisión de Noticias Monumental. Claro, la principal y de la que vamos a hablar hoy es sobre este polémico caso en el que está envuelto el viceministro de la presidencia, Daniel Soley, después de ofrecerle una embajada a la procuradora Ana Lorena Brenes, según nos cuenta el periódico La Nación. Todo empezó por esto, por una publicación del periódico La Nación. Eso es lo que hasta ahora ha ocupado la principal atención de la prensa, por lo menos aquí en Radio Monumental y también en otros medios de comunicación. Ese es justamente el tema, y se los adelantamos que vamos a tratar hoy este polémico ofrecimiento que le hizo el viceministro Soley a la procuradora. Sí, lo cierto es que ya ha habido réplicas por muchos sectores políticos de la sociedad costarricense, entre ellos Liberación Nacional. Don Alex, ya le puse el nombre. Una nota que usted nos presentó en la segunda emisión de Noticias Monumental sobre la petición de la bancada liberacionista de la renuncia de don Daniel Soley. Sí, que le exigía la renuncia, ¿verdad?, el viceministro Soley, pero ya hay algunos cuestionando, y como el analista político Gustavo Araya, que decía que con qué autoridad pedía Liberación Nacional la renuncia de un viceministro, si tenía que pedir, por ejemplo, la renuncia de la procuradora Brenes cuando había trascendido en el 2010 un nombramiento que ella había llamado a los Arias para pedirle apoyo a la fracción. Bueno, hay diversas opiniones. Liberación está en todo su derecho, es la bancada de oposición más grande que tiene la Asamblea Legislativa, y no solo de oposición, es más grande que el oficialismo. Y bueno, los diputados de mucha bancada le han pedido al viceministro Soley que renuncie. El legislador Mario Redondo también le ha solicitado y va a llevar el caso a la Procuraduría de la Ética, y ya esta acción va a tener apoyo también de otras bancadas. Sí, lo cierto es que el gran debate es cuál debería ser la relación que debería tener el Poder Ejecutivo con un procurador, tomando en cuenta que muchas decisiones de una procuradora, en este caso doña Ana Lorena Brenes, que al ser la abogada del Estado, pasa muchas decisiones importantes que incluso en este momento se debaten en el gobierno actual. Así es, también en la segunda emisión, Isel, presentábamos una noticia de lo lamentable, y es que la mitad de los jóvenes que ingresan a secundaria no lo completan. Sí, una nota que les preparamos para usted, para todas estas emisiones y también para redes sociales a las que pueden accesar en este momento o en cualquier momento del día, es que el 47% de los estudiantes que inician secundaria, o más bien solo el 97%, estamos hablando de menos de la mitad de los colegiales terminan la secundaria. Esto a pesar de que en los últimos años la cobertura en este tercer ciclo y diversificado ha aumentado. De hecho, hablamos con la investigadora del programa Estado de la Nación, Isabel Román, quien nos decía que un punto favorable para todos los trabajos que se ha hecho durante los últimos gobiernos y las últimas administraciones en materia de educación es un punto importante, que se aumente la tasa neta de jóvenes que van a secundaria. Lo cierto es que igual, por muchas razones que debería abarcar o profundizar más el gobierno y las autoridades de educación, menos de la mitad están concluyendo la secundaria, y es un dato que también se debería contrarrestar o también analizar en conjunto con lo que da siempre las pruebas nacionales de bachillerato, donde nunca se ha alcanzado un 70% de la cantidad de los jóvenes que aprueban en su totalidad todas las materias. De hecho, el año pasado, para comentarles el dato, solo el 68% de los muchachos lograron aprobar todos los exámenes de bachillerato. Cerca de 12,000 quedaron en el camino.
Sí, una información, por supuesto, que nos debe llamar a la reflexión, qué tenemos que cambiar, cuáles son esos factores que de repente está haciendo que los jóvenes no terminen la educación y que bueno, que se refleje también en los niveles de desempleo. De hecho, ese era un mito de los que hablaba el Estado de la Nación, porque se habla mucho y es un punto muy favorable si lo comparamos con el resto de la región. Costa Rica tiene una cobertura superior al 95% en primaria, sin embargo, también no se puede dejar de lado la parte de secundario, tomando en cuenta ya aspectos más macros del país, como es la parte de competitividad y los profesionales más bien que deberían salir de los colegios y de las escuelas para dar soporte a todas esas empresas que en un futuro o en este momento podrían llegar al país con mano de obra calificada. Sí, como no, hay una noticia internacional que me llamó a mí mucho la atención, y es que en Uruguay, y sucede muy poco en los países del mundo entero, había un mecánico que se devolvía a la casa a pie y estaba pidiendo ride, y adivina Isel, ¿quién le dio el ride? Ay, díganos usted mejor, porque yo no lo podía creer cuando usted me estaba contando la noticia. El presidente Mujica le dio ride a este mecánico. Con su Volkswagen del año 87. Con su esposa ¿Cuánto también. le habían ofrecido por ese carro? Como $1 millón, algo así. Le habían ofrecido un montón. Y él muy arraigado a su carrito no lo ha querido vender. Bueno, el presidente Mujica iba manejando allá en Uruguay, en una carretera, y entonces vio que alguien le estaba pidiendo ride y no dudó en llevarlo, en montarlo. Él venía escoltado obviamente por la seguridad que hay en Uruguay. Venía con su esposa, Lucía Topolansky, que es senadora también, y también venía con la perrita que ellas tienen, que se ha hecho muy famoso, Manuela se llama la perrita del presidente Mujica. Imagínense, con todo y mascota se fue este señor. ¿Quién va a pensar que usted sale de su casa, va a pedir ride y aparte de que le para a alguien para llevarlo, es ni más ni menos que el presidente? El presidente de la República. ¿Qué pasaría aquí en Costa Rica si de repente Luis Guillermo Solís le da el aventón a alguno? No, nos cuentan. No creo que los escoltas lo dejen. Sí. ¿Quién sabe qué pasaría en ese caso? Ahí nos cuentan. Bueno, Isel, en noticias internacionales también lo que les comentábamos en el micro, lo de Barack Obama y David Cameron, este acercamiento que tuvieron hoy, muy importante. Han conversado ellos durante esta mañana. Sí, una rueda de prensa muy amplia, pues ofrecieron algunas medidas, ¿verdad?, que estarían ejecutando precisamente que el aliado estratégico Reino Unido se mantendrán juntos sanciones contra Rusia hasta que cesen las actividades contra Ucrania. Sin duda un tema que tiene muchas raíces y que también incluso ya hemos hablado aquí en Matices sobre todo lo que ha acarreado, ¿verdad?, todo este conflicto en Ucrania y las intervenciones que ha tenido Estados Unidos y el equipo de inteligencia. Sí, cómo no. Pero bueno, hoy les decíamos que la noticia... y otra, a 8 años de asumir, el presidente Correa reveló que quiere perpetuarse en el poder. La meta es el infinito, dice el presidente Correa, que se nos hace cada vez más común de los gobiernos que resultan de este modelo socialista, de este modelo de izquierda, que llegan al poder con ese discurso. Bueno, vemos cómo ha sucedido en Venezuela, vemos cómo ha sucedido también en Bolivia con el presidente Morales, vemos a Nicaragua también, a un presidente Daniel Ortega, caso muy cercano, que cada vez tiene más poderes, que cada vez hace más reformas a la constitución política por medio de su bancada en el Congreso, y que se le da más poder al presidente Ortega. El año pasado, recuerdo, o el antepasado, que era la ley para darle más superpoderes, decían, al presidente Ortega, que nunca los había tenido, y vemos cómo ahora el presidente Correa de Ecuador también dice, la meta es el infinito. Bueno, y 8 años le han sido suficiente. Lo cierto es que don Rafael Correa quiere seguir en el poder como sus homólogos Nicolás Maduro. Bueno, si don Hugo Chávez estuviera vivo, todavía estuviera ahí también. Eso es un hecho. Sí, y también, bueno, ya dijo Alexander Daniel Ortega, bueno, siguen más en la línea de gobiernos socialistas. Que bueno, para mi gusto, no sé, ya tantos años y un mismo presidente en el poder, eso nunca. No es sano, no es sano para nada, ninguna democracia que un presidente dure tanto. Los Sí, Kirchner los en Kirchner. Argentina, se nos olvidaba también. Bueno, ahí por lo menos recuerdo. se iban intercalando, ¿verdad? Claro, pero bueno, ya ustedes habrán escuchado quién nos acompaña hoy. Es el diputado Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana, que ha estado bastante inquieto en el Congreso y le ha dado muchos dolores de cabeza al oficialismo desde que empezó funciones. Incluso en vacaciones legislativas, porque recordemos que hasta el 19, hasta el 19 de enero de este mes, la siguiente semana, inician nuevamente a sesionar. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto
Muy buenas tardes, un gusto, como siempre, compartir con ustedes, Alexander e Isel, y compartir también criterios y opiniones con los amigos y amigas oyentes. Me parece que un inicio de año movido en el ámbito político, ¿verdad? Y a pesar de que la Asamblea Legislativa se encuentra en receso, eso no quita que algunos de nosotros hayamos estado ocupados también en tareas de índole parlamentario. Yo la semana pasada estuve reunido con agricultores de Cartago, precisamente con algunos problemas por los efectos del viento en las zonas donde se producen o se cultivan flores que causaron algunos estragos. Nos reunimos con fuerzas vivas de algunas comunidades, pero también muy pendientes de la actualidad nacional. Esta semana estuvimos en la Asamblea en 3 oportunidades reunidos precisamente sobre el tema de educación con algunos rectores y también muy inquietos y muy preocupados realmente por lo que ha trascendido en relación a la visita de don Daniel Soley, viceministro de la Presidencia, a la señora Procuradora. Hemos tenido posibilidad de conversar con alguna gente, con diputados y con algunos otros actores, y pues ansiosos de que llegue el próximo lunes. Esperamos tener la posibilidad de articular con otras fuerzas políticas en algo que yo diría que no debe descartar ninguna posibilidad en el ámbito del control político. Me parece que el evento reviste una enorme gravedad, es un ataque directo a la institucionalidad de este país. Estamos hablando de un ofrecimiento a una funcionaria que juega un rol fundamental, cual es ser la jerarca del abogado del Estado, quien tiene que estar pronunciándose de manera objetiva sobre las acciones de inconstitucionalidad, y que en estos días precisamente tenía que pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad que planteáramos un grupo de 22 diputados en torno al levantamiento del veto al Código Procesal Laboral. A mí me parece gravísimo dos cosas, ¿verdad? Uno es el ofrecimiento de don Daniel Soley a la señora Procuradora, pero me parece, cuidado no, si mucho más grave, las manifestaciones y la actuación o la omisa actuación del señor presidente de la República sobre este tema en particular. Me parece inaceptable que el presidente haya salido ayer diciendo que ya no tiene nada que decir sobre esto y el tema se acabó. Eso no es así y no puede ser así. Se habló de que este era un gobierno de casa de cristal, de puertas abiertas. ¿De qué sirve nosotros, de qué le sirve a los costarricenses que se quiten los arbustos que permiten visualizar desde la calle la casa presidencial, si temas tan serios y tan graves como estos se dejan así nomás, simplemente con una declaración? Yo creo que esto definitivamente debe llevarse hasta sus últimas consecuencias. En el ámbito legislativo creo que no deberíamos descartar ninguna probabilidad, y cuando hablo ninguna probabilidad, hablo desde la posibilidad de intentar un voto de censura contra el ministro de la Presidencia, hablo de la posibilidad de promover una interpelación, hablo de la posibilidad inevitablemente de llamar a comparecer a una comisión legislativa o a la Asamblea Legislativa al viceministro Soley, al ministro Jiménez, incluso, ¿por qué no?, al presidente de la República, que se reunió con la señora Procuradora, en fin, hay múltiples posibilidades que yo creo que tenemos que explorar, y yo desearía acá que los partidos políticos en el Congreso actúen en concordancia con el rol que nos ha sido encomendado. El Congreso y el Parlamento, por naturaleza, está llamado a ejercer un rol de fiscalización contra el ejercicio o ante el ejercicio del poder. Y cuando el ejercicio del poder amenaza con convertirse en abusivo, como en este caso, indudablemente el Parlamento tiene que actuar, y tiene que actuar con energía y con firmeza. Ahora, don Mario, llama la atención, nosotros hemos estado acostumbrados a ver a un partido de Acción Ciudadana que denuncia cualquier acto irregular, y así lo hizo en los gobiernos de la presidenta Laura Chinchilla, en el gobierno del presidente Oscar Arias. Hemos estado acostumbrados a un partido de Acción Ciudadana que no tolera casos de corrupción. Ha dicho don Otón Solís, este caso del viceministro Soley es un caso de corrupción. Han dicho algunos diputados, esto se trata de un caso de corrupción.
pero sin entrar nosotros a calificar si es corrupción o no, ¿usted ve a un partido Acción Ciudadana diferente o midiendo con otra vara ahora que está en el gobierno? Indudablemente, me parece que la escala de valores del actual Partido de Acción Ciudadana es totalmente diferente a la escala de valores de los fundadores del PAC. Eso me parece que está muy claro a todas luces. Es otra escala de valores. Es gente que no le importa nombrar a la presidenta del partido en una posición, modificar una plaza. Es gente que no le importa negociar con el préstamo de asesores. Es gente que tiene otro tipo de valores definitivamente muy distintos, y el mismo don Otón me parece que lo ha revelado de manera valiente. Pero bueno, yo creo que nos tiene que quedar a todos absolutamente claro, ¿verdad? Este es un grupo que está en el PAC, que llegó al gobierno con el PAC y que en sus actuaciones definitivamente está mostrando una escala de valores totalmente distinta a la que fue la escala tradicional de valores ante temas éticos, en donde definitivamente nosotros otrora hubiéramos esperado una reacción de actores políticos de esa agrupación totalmente distintos. Ahora callan, ahora los viajes en el PAC son asunto de todos los días. El presidente de la Asamblea Legislativa, no me extraña si en este momento está fuera del país, porque le ofreció a un diputado que se fuera con él en estos días a Chile a un viaje, tratando ya de conseguir votos para el próximo 1 de mayo, que están utilizando, y tal vez aquí hay un asunto muy grave y que yo quiero decir, y lo acontecido con el señor Soley es un indicio más de un modus operandi, de una estrategia de negociación política que en lo particular considero que es muy peligrosa, porque es un retroceso a una forma o a una estrategia de política trasnochada que todos en este país creíamos superada, y es tratar de obtener apoyos, respaldos sobre la base del ofrecimiento de favores. Ese modo de hacer política y de negociar tan trasnochado, tan agotado, tan detestable en la política nacional, parece que está haciéndose práctica en algunos actores. Y mire, y yo no dejo de observar indicios en eso. Yo me voy a la discusión final del presupuesto de la República en la Asamblea Legislativa. En algún momento los partidos de oposición teníamos los votos para tomar una clara definición en torno a este tema del presupuesto, pero muy curiosamente, cuando se fija la fecha para votación, algunos diputados salen del país, misteriosamente, en épocas tan importantes. Se le da un viajecito a alguien por allá, que se vaya una semana completa al extranjero. Algunos diputados, minutos antes de la votación final, se salen de plenario, se apartan de plenario. Entonces hay circunstancias de esta naturaleza que a mí me preocupa mucho más, porque si bien es cierto, en este momento el asunto trascendió y fue de conocimiento público, y estamos ante una funcionaria, a mi parecer, con una enorme rectitud, independiente, y ella pues no cedió a este tipo de cosas. Bueno, ¿qué habrá pasado en los casos en que sí se ha cedido? En los que se le ofreció un nombramiento de un familiar a alguien por ahí, y a cambio de ese nombramiento de ese familiar, el voto o el comportamiento, la actuación en relación con un tema que favorecía al equipo de gobiernos, se inclinó hacia otro lado, se perdió la objetividad. ¿Qué pasa con otro tipo de cosas en donde se han ofrecido embajadas a otras personas o se han dado embajadas? ¿Cuántos de las personas nombradas en el servicio exterior son realmente de carrera y cuántos no? Porque con el mayor de los respetos para todos, pero uno ve en organismos internacionales de gran trascendencia gente que no tiene la más mínima experiencia en materia exterior. Y pues este es el tipo de cosas que yo creo que tienen que valorarse y que nos muestran definitivamente una
escala al menos de valores distintos Diferente. Sí. a la que en algún momento enarboló don Otón Solís y algunos de los fundadores de Acción Ciudadana. A usted también le correspondió ser diputado, incluso presidente de la Asamblea Legislativa, en un contexto, no sé de adentro, pero de afuera, bastante diferente, porque en eso todavía está el bipartidismo. No es como ahora que nos encontramos con una Asamblea Legislativa más fragmentada, incluso la más fragmentada de la historia. ¿En cuánto ha variado o en cuánto podría variar esto con este contexto que usted está presentando? Bueno, no, a mí me correspondió ser diputado en un periodo en que el PAC tuvo una fracción importante y yo diría que tal vez la primera asamblea multipartidista, porque el PAC llegó con 14 diputados en esa ocasión. Que se dividiera posteriormente, pues es cierto, pero incluso se dividió al menos en 2 grupos más, ¿verdad? Sí. Ahí surgió don Humberto Arce con un partido que se llama Acción Patriótica, no recuerdo, en donde creo que las candidatas a vicepresidentas de don Humberto Arce era don Emilia Molina, hoy jefe de fracción del PAC, y doña Gloria Valerín, que venía de ser diputada de la Unidad en ese mismo periodo, por lo menos estuvieron ahí muy cerca. Y el Movimiento Libertario llegó con 6 diputados, además de que estaba Restauración Nacional. Y déjeme decirle, yo llegué a la presidencia de la Asamblea a una negociación con el PAC, una negociación transparente. Me correspondió elaborar el documento de acuerdo con la fracción del PAC, nada más y nada menos con Rodrigo Alberto Carazo. Y vieran ustedes, terminamos el 30 de abril del 2003 a las 12 de la noche en un documento que era un listado enorme de condiciones, de la visión más rigurosa de los valores entonces del PAC. Yo renuncié a los gastos confidenciales siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Las sesiones del directorio de la Asamblea Legislativa eran públicas, los periodistas llegaban a observar las discusiones en las sesiones del directorio de la Asamblea Legislativa y tomamos una serie de medidas con base a ese acuerdo de austeridad, de transparencia, de participación, etc. Lo que yo creo, el cambio más grande que yo veo es en el rol del PAC. Entonces el PAC, ahí estaba doña Epsi Campbell, no salía del país salvo casos excepcionales, ¿verdad? Ahora usted observa que en los primeros meses de esta Asamblea Legislativa los diputados que más viajaron son los diputados del Partido Acción Ciudadana. Entonces ese es el principal cambio, me parece, en la escala de valores que uno observa del 2002 al 2006 a este periodo, donde definitivamente estamos ante otra realidad y otra forma de operar de algunos actores políticos. Y no deja de llamar la atención, ¿verdad? Este tema, aunque ahora decía doña Emilia Molina en nuestra voz, que se ha sobredimensionado. ¿Se ha sobredimensionado? No, para nada. Mire, más bien por el contrario, creo que el asunto debe llegar más allá. Yo quiero que nos ubiquemos un poquito, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Y voy a poner un antecedente. No quiero hacer un ligamen, pero voy a poner un antecedente. Algunas de las estrategias de algunos regímenes chavistas es empezar a afectar la institucionalidad, es empezar a disminuir el potencial, la credibilidad, el influjo de algunas instituciones que juegan otro rol. Y hace mucho tiempo que yo no veo un irrespeto a nuestra institucionalidad como el que ha evidenciado en este caso el señor viceministro Soley. Y todavía, y ahí más grave, repito, para mí más grave, el silencio del presidente que no ha tomado medidas al respecto, porque el presidente es informado por la procuradora de los contenidos de esa reunión y el presidente simplemente reacciona cuando la nación lo pone en evidencia, y la reacción del presidente es salir a decir en la conferencia de prensa: no es nuestro interés afectar a la Procuraduría, a la independencia de la Procuraduría, pero no toma ninguna medida con respecto a don Daniel Soley. Y es que estamos hablando no de cualquier viceministro, estamos hablando del viceministro que está en casa presidencial, el que maneja las negociaciones supuestamente además con la Asamblea Legislativa, el hombre de confianza del otro hombre de confianza del presidente, del ministro Melvin Jiménez.
Entonces estamos hablando de un viceministro que tiene una posición relevante, que obviamente sabe que si ofrece una embajada, algo de eco debe tener, porque no creo que un viceministro ofrezca una embajada si no se ha conversado en algún momento de la existencia y la posibilidad de actuar sobre la base de este tipo de ofrecimiento, porque al fin de cuentas, ¿quién define las embajadas? Las define el presidente de la República en conjunto con el canciller. Y ahí también es cuando llama la atención la afirmación de don Otón Solís, que dice, si no es sancionado, es porque actuó con el apoyo del presidente de la República o del ministro de la Presidencia. Pero el ministro de la Presidencia, el presidente es el principal llamado a sentar disciplina. Hay un principio de derecho que es la culpa in eliyendo y la culpa in vigilando. La culpa en la elección y la culpa en la vigilancia. El jerarca es responsable de velar por la elección y por velar o vigilar las actuaciones de sus subordinados. Y el presidente, en ese sentido, como jerarca y responsable de gobierno, es el llamado a sentar disciplina sobre este particular. Ahora que usted mencionaba de esta tendencia, por ejemplo, en Venezuela, de afectar la institucionalidad, una opinión similar tiene la diputada Rosibel Ramos. Ella es su jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana y nos acompaña vía telefónica. Doña Rosibel, muchísimas gracias por unirse a esta conversación. Está con nosotros el diputado Mario Redondo y conversamos de lo que ha sido el tema de los últimos días de este caso tan polémico del viceministro Soley. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para los costarricenses y las costarricenses, para mi compañero diputado, el diputado Redondo, y para su persona. Sí, de verdad que hoy temprano he comentado en varios foros que, bueno, de lo que conocemos, por lo general son las actuaciones que se dan en las primeras maniobras de izquierda en esos gobiernos tipo Venezuela, Nicaragua y otros, que se comienzan a debilitar ese tipo de poderes, magistrados, Tribunal Supremo de Elecciones, procuradores de la República y consecuentemente cuando no están de acuerdo en las opiniones que tiene el gobierno. Así es que el no tratar, el ofrecerle a la procuradora una embajada para que no los moleste con sus opiniones o con sus informes, pues es una muestra clara de lo que está siendo capaz este gobierno, que en un recorrido del día de ayer y de hoy por las comunidades, la gente lo ve claramente. Esto huele a izquierda, es doloroso para nosotros. Hace mucho tiempo, y don Mario tiene que apoyarme en este comentario, hace mucho tiempo lo venimos hablando en la Asamblea Legislativa, ese consentimiento con el Partido Frente Amplio, con la izquierda, esas decisiones unilaterales del presidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, dictatoriales totalmente, a lo que no estamos acostumbrados los costarricenses y las costarricenses. Ahorita lo decían ustedes y lo dije claramente en la mañana en el programa Doña Amelia. No puede ser posible que el presidente diga ya hablé y no hablo más, y simplemente el ministro de la Presidencia diga no quiero hablar. O sea, eso no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Hay que dar cuentas y alguien tiene que explicarnos verdaderamente cómo fue que pasaron las cosas. Así es que como diputada individualmente, mañana tendremos una reunión con la fracción, el lunes, en la mañana con la fracción, pero en lo personal apoyaré y tomaré todas las decisiones para que esto llegue hasta las últimas consecuencias.
Doña Rosibel, usted apuntaba algo muy importante y ha sido la negativa del gobierno de referirse en amplitud al tema. ¿Cómo podría usted interpretar este silencio por parte del gobierno? Sí, que sí, o sea, que esto es una orden del presidente de la República, porque si yo no tomo una decisión de esta, si yo no ordeneo esta actuación, inmediatamente le digo al ministro renuncie o vayas, al viceministro o al ministro en este caso, porque el jefe de Soleil, Daniel Soleil, es el ministro de la presidencia, y como lo hablaban usted ahorita, es la persona que recorre las oficinas y que anda por los pasillos y el que se reúne con las fracciones en la Asamblea Legislativa. Vean qué cuestionable, o sea, qué serio que es este tema, o sea, es la persona con la que supuestamente tenemos que coordinar las acciones con la Casa Presidencial. Así es que esto es muy grave. ¿Con qué respeto, con qué ética, con qué moral, con qué posición va a llegar él a conversar con nosotros después de haber pasado una situación de estas? Y es cierto lo que dice don Otón en ese sentido. Si él se va, es que claramente fue una decisión clara de él, unilateral. Pero si no, es porque tuvo el apoyo y que más bien tuvo la directriz y fue el presidente que le dio la directriz, o el ministro, ¿verdad? Doña Rosibel, decía usted algo también interesante, y es que todo este caso huele a izquierda. ¿A usted le huele a izquierda todo lo que ha sucedido con el viceministro Soleil? Por supuesto que sí. O sea, estamos hablando de que la Procuradora General de la República es la abogada del Estado costarricense. Para nosotros los costarricenses, no sé si yo soy la que pienso así, nos han enseñado que los magistrados, que los jueces de la República, que el procurador o la procuradora de la República, las juezas de la República, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones son apolíticos, son la gente que nos representa en la ética y en la moral, en la transparencia en nuestro país. Es la gente intachable, la gente que no puede tener ningún tipo de cuestionamiento, y en el momento en que un gobierno trata de chantajear, trata de comprar la opinión, los informes de un procurador, no hay otra cosa que se llama izquierda, porque eso es lo que hacen los gobiernos comunistas. O no lo acabamos de ver en Venezuela con Maduro imponiendo magistrados en el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, doña Rosibel. Nada más le rogamos que se quede en línea un momentito por si vamos a conocer más de sus opiniones. Don Mario, no sé si tiene algo que apuntar de lo que ha dicho doña Rosibel. Sí, un saludo cordial a la compañera Rosibel Ramos, una mujer valiente que ha llegado al Congreso también a ejercer un rol de fiscalización y de control político importante, y a mí me alegra que exista ese tipo de diputados valientes, porque definitivamente, como lo indicaba ahora, lo que estamos enfrentando no es producto de la casualidad. Es que ese es el tema más preocupante. Yo repito, este es un indicio más en un modus operandi de un grupo que está en el poder y que ha empezado a desarrollar una estrategia de negociación política para obtener apoyos a favor o a cambio de favores de embajadas, de nombramientos a amigos, a familiares, de viajecitos y de cuestiones de esta naturaleza. Y ese tipo de cosas yo creía ya estábamos claros que estaban erradicados de la política nacional, y tenemos que denunciarlos, y tenemos obviamente que terminar de censurarlos y erradicarlos en el caso que sea. De ahí que espero, he hablado también con otros diputados, espero que podamos articular entre las diferentes fracciones políticas. Este no es un tema de partidos, este es un tema de defensa de la institucionalidad del país. Y en la defensa de la institucionalidad, los diputados de todos los partidos políticos, de todos, deberíamos ser unánimes para censurar, para sancionar y para decir: en Costa Rica no vamos a aceptar de nadie ninguna afectación a la institucionalidad, ningún intento por que se pierda la independencia y la objetividad que debe privar
en entidades que como la Procuraduría, la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones y otros debe imperar. La respuesta ahí tiene que ser firme y no me cabe duda que en la diputada Rosibel Ramos y en algunos otros compañeros la vamos a encontrar. Y quiero unir al debate al diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio. Don Gerardo, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Como siempre, ha dicho la diputada Rosibel Ramos que este caso, el viceministro Soley, huele a izquierda. El Frente Amplio, cuya ideología claramente es de izquierda, ¿cree usted como jefe de fracción que este caso huele a izquierda? ¿O a usted a qué le huele este caso? Bueno, buenas tardes, un saludo para todos ustedes en Radio Monumental y a los oyentes y por supuesto a mi compañero Mario y a mi compañera Rosibel. Bueno, no sé a qué se refiere Rosibel con que este caso huele a izquierda. Lo que huele es a los últimos gobiernos de los 30 años en Costa Rica. O sea, los últimos gobiernos que ha tenido este país en los últimos 30 años, que han sido gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, lo que han hecho es precisamente lo que está haciendo el viceministro Soley, ir a ofrecer puestos, y eso se llama corrupción y se llama chantaje. Yo creo que eso que se hizo con la procuradora es un duro golpe a la institucionalidad del Estado costarricense. O sea, no le fueron a ofrecer una embajada a cualquier persona, se le fueron a ofrecer a la persona que hace de abogada del Estado costarricense, y por lo tanto es un irrespeto a la institucionalidad nacional. Hay dos cosas aquí que son importantísimas que deben aclararse. Una es si el presidente Guillermo Solís fue el que le dio la orden a Daniel Soley de ir a ofrecer esa embajada, y si fue el presidente el que dio la orden, pues el presidente debe explicarle al país por qué le dio la orden. Y si no fue el presidente, si fue por iniciativa de Daniel Soley, pues el presidente Solís también tiene que explicarle al país qué va a hacer con un viceministro que toma iniciativas, pasando por encima del ministro de la Presidencia y del presidente de la República. Creo que con esto se le ha dado un golpe muy duro al pueblo costarricense, un pueblo que votó por el gobierno del PAC, por el Guillermo Solís, pensando que de verdad era diferente, pero ahora está demostrando que es lo mismo que Liberación y lo mismo que la Unidad, que en los últimos 30 años de gobernar lo han hecho así como lo hizo Daniel Soley, ir a ofrecer plazas, ir a ofrecer puestos, y eso es lo que tiene cansado al pueblo costarricense de la vida política, ese tipo de corrupción y ese tipo de chantajes. Bueno, también quiero volver a integrar nuevamente a doña Rosibel Ramos. Doña Rosibel, aquí hay algo con lo que ustedes tres concuerdan, que es que lo que ha pasado con el viceministro Daniel Soley y la procuradora doña Ana Lorena Brenes es un ataque a la institucionalidad, pero aquí hay un punto en lo que difiere don Gerardo Vargas, y es que para nada hay indicios de izquierda aquí en todo lo que ha pasado. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo insisto y me voy a mantener fuertemente este año en ese control político y en esas críticas fuertes con respecto a lo que se ha venido dando en este gobierno, y yo pienso que la oposición en el buen sentido de la palabra, una oposición responsable, tiene que salir a decirle la verdad al pueblo de Costa Rica. Y yo le digo a don Gerardo, saludos a mi compañero don Gerardo Vargas, y le digo también, mira don Gerardo, yo no voy a dar cuenta, yo tengo 48 años y me siento muy orgullosa de los gobiernos socialcristianos, y igual que se tomaron muy malas decisiones y que hubo gente muy irresponsable en estos gobiernos, como en los gobiernos liberalistas y como en otros gobiernos que vendrán. Soy una persona que le ha aportado grandes cosas al partido y estoy muy orgullosa de mi partido, y especialmente el de hoy, un partido fresco de gente renovada. Así es que ya ese cuento de los años pasados ya no calan en mí ni en los costarricenses. Pero quiero decirle algo, es cierto, y no me puede decir usted que no es cierto, que esos son los síntomas en los gobiernos de izquierda. Discúlpenme, y yo sé que usted va a salir vehementemente a defender esto, pero esos son los síntomas, y eso es lo que se ve claramente en Venezuela, y eso es lo que hemos visto en Nicaragua y en todos los gobiernos de izquierda, que es lo primero que se hace. No se puede contradecir al dictador, no se puede contradecir al dictador, y usted sabe que eso es muy claro, y eso es lo que estamos viendo hoy. Nunca en mi experiencia personal y política he visto la posibilidad de llegar
de esta manera a una procuradora o a un procurador de la República. A mí esto me tiene sumamente preocupada, pero lo felicito y celebro, don Gerardo, de que pensemos de la misma forma y que seamos un grupo grande, el que a partir del lunes le pida al presidente cuentas, sino acciones también para demostrarle a este país y a los costarricenses de que este es un gobierno que este tipo de acciones no las va a permitir. Celebro, compañero diputado, esa posición de ustedes, y ojalá que eso signifique que inclusive para el próximo 1 de mayo vamos a tomar decisiones limpias, considerando estas acciones tan irresponsables y que asustan al pueblo. Don Gerardo, ¿quiere referirse al respecto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, es que la diputada Rocibel dijo algo que no entendí, y dijo que se siente muy alegre de su Partido Unidad renovado. No sé si se refiere al Partido Unidad de Rodolfo Pisa o al Partido Unidad de Rafael Ángel León. No sé a cuál de los dos partidos Unidad se refirió la diputada Ramos, pero bueno, eso no es el tema en este momento. El tema es que el Partido Frente Amplio nació como un partido anticorrupción, un partido transparente, y nosotros no vamos a permitir ningún acto de corrupción que se quede en silencio. Nosotros vamos a denunciar y estamos denunciando lo que sucedió con este ofrecimiento que le hicieron a la procuradora, porque nos parece que es una falta de respeto, es una clara bofetada al electorado costarricense que creyó en el PAC. El PAC toda la vida ha hablado de moralidad y de ética, y esto que están haciendo no es ni moral ni es ético, esto es corrupción y chantaje. Y yo espero, de verdad, que antes del lunes el presidente Luis Guillermo Solís dé una explicación clara y contundente al pueblo costarricense, porque si no lo hace de aquí al lunes, creo que a partir del lunes aquí en la Asamblea Legislativa el tema va a ser sumamente fuerte. Ya yo he escuchado que hay diputados que quieren llevar esto a la Procuraduría de la Ética, escuché otros que lo quieren llevar a la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público. Es decir, que si el gobierno va a esperar al lunes, creo que lo que lo va a esperar en la Asamblea Legislativa es una situación muy, muy complicada, y yo esperaría, y de verdad aprovecho para hacer un llamado al presidente Guillermo Solís, que aclare y explique esto al pueblo costarricense antes del lunes, porque el pueblo está esperando una respuesta clara y contundente. Lo que han dicho hasta el momento, en vez de aclarar, más bien ha complicado esto. Y yo creo que el tema no es un asunto de partidos políticos, es un tema de respeto al pueblo costarricense, porque le ofrecieron una embajada a la persona que defiende al Estado costarricense. Eso es gravísimo y eso debe aclararse lo más pronto posible. Don Mario, se prevé que el lunes haya una discusión. Aquí ya estamos haciendo un mini plenario que todos los costarricenses escuchan por Radio Monumental, pero se prevé que el lunes, si aquí la discusión está fuerte, el lunes los 57 diputados, si el presidente Solís o el viceministro Soleil nos sale a dar declaraciones y explicar qué fue lo que pasó, el lunes va a ser una asamblea legislativa bastante complicada. Sí, yo esperaría que sí, y me alegra escuchar compañeros de otras fracciones en esa misma línea. Igual, como lo indiqué desde un principio, este es un tema de defensa de la institucionalidad del país, y la defensa de la institucionalidad debemos hacerla los 57 diputados independientemente de cualquier partido político. En eso debemos de ser consecuentes y corresponder al juramento constitucional que todos hicimos, de hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. Ya recordémoslo, el ambiente del Congreso quedó encharralado, el ambiente político nacional quedó encharralado después de las decisiones con el presupuesto de la República, el levantamiento del veto, y me parece que el gobierno, lejos de ayudar a propiciar un ambiente sano, sensato, prudente, propicio para el diálogo, resulta que, como ya se indicó, al principal actor que tienen en la Asamblea para negociar, el viceministro Soleil, pues comete ahora, en términos también del presidente de la República, no Soleil, porque miren,
Soleil es la cara visible, pero digamos, esta es una actuación del Poder Ejecutivo, esta es una actuación de Casa Presidencial. Cometen una chambonada del tamaño de la que cometen en este caso de la Procuradora General de la República. Yo creo que este tipo de chambonadas, como se dijo también en el discurso de los 100 días, no pueden ser aceptadas en este país. Y la respuesta tiene que ser contundente, unánime, clara, y yo esperaría ahí que todos los partidos políticos estemos unidos. Esto no basta con decir, ya di suficientes declaraciones al respecto. Y creo que sí hay que llamar al presidente de la República, a una comisión legislativa, a que dé explicaciones, lo deberíamos llamar. Y si hay que, si no hay respuesta, si hay que emitir un voto de censura contra el ministro de la Presidencia, lo deberíamos hacer. Y si tenemos obviamente que tomar otras decisiones, debemos hacerlas, porque esto no es cualquier cosa. Es que en serio, en este momento, este es un punto de quiebre. Si nos ven débiles al Congreso, si encuentran una oposición frágil, débil, que se queda callada ante tan pocas explicaciones, ante un intento de quebrantar la institucionalidad del país, si no respondemos con firmeza, le aseguro que esto va a continuar. Y eso definitivamente, este es el momento de mandar una señal clara al gobierno para que este tipo de chambonadas no se repitan más. Aquí también hay otra situación muy importante, que no es solo el silencio de parte del gobierno, sino también de doña Ana Lorena Brenes, que también no ha querido dar declaraciones a la prensa. ¿Usted cree que ella debe hablar para explicar la situación? Me parece que ella, en concordancia con su rol, ha dicho que por respeto al presidente no quiere hablarle a la prensa, pero estoy 100% seguro que si ella es llamada a la Asamblea Legislativa o si ella tiene que ir a comparecer a algún lugar a explicar los entretelones de todo lo que ha acontecido, ella lo va a hacer. Si hay funcionarios en los que yo tengo confianza sobre su objetividad, su independencia, es en este caso en doña Ana Lorena, y no me cabe la menor duda de que ella, si tiene que ir a una comisión legislativa a explicar ya en detalle lo que ella le explicó al presidente de lo que fue la reunión con don Daniel Soleil, estoy seguro que ella lo va a hacer. Y la misma pregunta para don Gerardo y para doña Rosibel. Este tema, y ya parece que al gobierno se le ha salido de las manos, porque está la idea de llamar a comparecer al presidente de la República, de llamar a la procuradora, de llamar al ministro y al viceministro Soleil. Es una propuesta, claro, que se tiene que estudiar y se tiene que consensuar, pero hemos hablado mucho del viceministro Soleil, de esta acción del gobierno, pero la procuradora también se ha mantenido callada. Ella ha dicho que por respeto al presidente. ¿No creen ustedes que por respeto a los 4 millones de costarricenses y que ella le debe explicaciones a los costarricenses, doña Rosibel, don Gerardo? Hay un dicho popular que es el que calla otorga, ¿verdad? Creo que el caso que estamos analizando es un caso claro de corrupción, y nadie se puede quedar callado ante un caso de corrupción y de chantaje. Creo que todas las partes involucradas, el presidente, el ministro de la Presidencia, el viceministro de la Presidencia, la procuradora, todos tienen la obligación de dar las explicaciones. Guardar silencio es querer ocultar lo que sucedió, y me parecería muy grave que alguna de las partes involucradas quiera guardar silencio. Eso no ayuda para nada, eso más bien es echarle más fuego a la hoguera. Y creo que aquí se impone la transparencia de parte de los involucrados en este caso, y que salgan las cosas a la luz pública, tal y como tienen que ser, y que cada palo aguante su vela. Aquí no hay nada, si no tienen nada que ocultar, pues no tienen temor, no deben de tener temor de hablar claramente al pueblo costarricense. El Frente Amplio no va a ser cómplice de estas cosas. Vamos a denunciarlo ahora y en el momento que sea necesario denunciarlo. Doña Rosibel, ¿debe hablar la procuradora? Gracias. Pienso que como lo explicaba el diputado Redondo, ella va a tener su espacio y por su rol y por su labor, me imagino que estará esperando su espacio. Sabrá que una comisión legislativa especial para investigar este tema o la Comisión de Gasto Público la va a llamar y ella va a tener que dar su versión al respecto. Me parece que como lo dice también el diputado Vargas, que calla otorga, pero sí va a tener que darle cuentas a
a los costarricenses por medio de la Asamblea Legislativa, y pues una decisión que ella ojalá que tome en estos días, pero sí los costarricenses todos y todas merecemos su versión al respecto, y el presidente de igual manera, como lo dijo el diputado Vargas, esperamos que antes del lunes el presidente hable sobre este tema, porque yo creo que el desgaste tan fuerte que hubo con el tema del procesal laboral y con el tema del presupuesto y todo esto que se ha dado en estos días, y el desgaste que hay en la Asamblea, no va a permitir que ya las diferentes fracciones y los diferentes diputados nos quedemos callados ante ese tipo de acciones. Quisiera recoger algunas de las opiniones que hay en redes sociales. Nos dice Olman Rímola: ¿qué es peor, el memorándum del miedo de Kevin Casas o el chantaje a la procuradora de Daniel Soley? Nos dice también Nicole FC, que excelente programa, muchas gracias Nicole. Alejandra Pereira: por supuesto que Daniel Soley debe renunciar, pero debe buscarse el verdadero responsable del ofrecimiento. Soley es un subordinado o bien un mensajero. Se ha desatado toda una polémica. Nos dice también Tatiana Blandón, siempre nos escucha. Bueno, hay todo un debate en Twitter. La manipulación, Santiago Antero, es increíble, el presidente no tiene control de su gobierno, nos dice Santiago Antero. Son algunas de las opiniones. Douglas Quesada, escuchando un muy buen programa de Matices. Eugene Phillips, y el comentario de la señora Ramos, huele a, nos dejen puntos suspensivos. Héctor López: se equivoca la diputada, esto huele a los mismos chorizos y a la podredumbre del Partido Liberación Nacional y el PUSC, que no confunda los aromas. Bueno, son parte de un poco de los comentarios, Isel, que hay en redes. Sí, bueno, y vamos a hacer una pausa comercial. Dentro de un minuto vamos a volver con más de este análisis que sin duda está dejando puntos muy importantes. Brevemente nos separamos, don Gerardo, doña Rocibel, tal vez si nos esperan 30 segundos para volver a concluir este tema. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 1 minuto. Volvemos a este intenso debate en Matices, que estamos seguros va a continuar el próximo lunes en la Asamblea Legislativa, independientemente de lo que pase este fin de semana o lo que diga el gobierno de Luis Guillermo Solís, a quien por cierto hemos intentado conversar con el viceministro Soley y con el ministro de la Presidencia, y ponemos a disposición el número 905-222-0000 por si algún funcionario de Casa Presidencial quiere llamarnos y quiere dar su punto de vista. Evidentemente no los tenemos acá porque prefieren no dar las declaraciones del caso. Para ir cerrando, doña Rocibel, don Gerardo, porque sabemos que tienen actividades. En el caso del Frente Amplio está en un encerrón, en el caso de doña Rocibel anda en una gira también, por supuesto, trabajando por su zona. Ya para ir finalizando, ¿qué es la recomendación que le pueden dar ustedes al presidente Solís ante este caso que ya se ha salido, creo yo, de las manos del Poder Ejecutivo, doña Rocibel? Bueno, yo considero que tiene que hablar con el pueblo, tiene que salir, tiene que dar explicaciones. Y ahorita en este espacio estaba pensando claramente, y un comentario de las redes sociales fue muy claro. El viceministro tiene un jefe, que es el ministro de la Presidencia. Y bueno, dentro de lo que pude leer y escuchar el día de ayer y el día de hoy, no ha querido dar declaraciones don Melvin Jiménez con respecto a esta acción del viceministro. Y como lo decía el diputado Vargas, el que calla otorga. Entonces eso quiere decir que hubo línea clara al viceministro para que fuera a hacer ese otorgamiento. Sé y estoy segura de que tuvo el apoyo y de que tuvo la directriz del ministro de la Presidencia para inclusive el presidente, para ir a hacer estos ofrecimientos. Así, y como lo dice don Otón, el que él no renuncie, el que no haya habido ninguna explicación del ministro de la Presidencia y del presidente, es porque fue una orden dada al viceministro y él fue y como subalterno y cumplió,
así, y esto nos preocupa y deja entrever claramente de cuáles son las maniobras políticas que están utilizando. Pienso que el ministro de la Presidencia es el llamado y el presidente a dar la cara antes del lunes, porque este tema va a ser grave esta semana en la Asamblea Legislativa y vamos a exigir acciones concretas, no disculpas a los costarricenses ni a las costarricenses, sino acciones. Muchas gracias, doña Rosibel Ramos, por acompañarnos este ratito y darnos su opinión. Y de la misma manera, don Gerardo. Gracias. Mire, en los próximos días se va a celebrar en Costa Rica un acontecimiento político mundial donde van a venir alrededor de 30 presidentes de todo el mundo. Y el gobierno de Guillermo Solís no puede hacerle frente a ese reto político tan importante que tiene en sus manos. ¿Aló? Sí, le escuchamos, don Gerardo. Sí, que, perdón, parecía que se cortó. Sí, decía que el gobierno de Guillermo Solís va a afrontar el reto político más importante, que es organizar esta cumbre de presidentes que vamos a tener. Alrededor de 30 presidentes del mundo van a venir, y él no puede hacerle frente a eso con la situación que está viviendo en este momento en Casa Presidencial. Él tiene que resolver esto de manera inmediata para poder atender el reto que el país tiene en la persona de Luis Guillermo Solís. Yo creo que el pueblo costarricense está exigiendo una respuesta clara del señor presidente, y por lo tanto me parece que esperarse hasta el lunes sería un error muy grave de don Luis Guillermo Solís. Creo que son respuestas claras, contundentes, pero inmediatas. Él tiene los medios para hacerlo. Yo, como jefe de fracción de Frente Amplio, hago un llamado al señor presidente para que aclare esta situación. A él no le conviene, como un presidente que tiene 8 meses de estar en la presidencia, que su gobierno se vea manchado por este tipo de actos de corrupción y de chantaje. Él tiene que desterrar eso de su gobierno. Además, ha sido la bandera del PAC toda la vida, la bandera de la ética y la moral. Él tiene que desterrar eso. Tenemos que acabar con 30, 40 años que ha sido gobernado este país con la corrupción y el chantaje. El pueblo está cansado de eso. Y nosotros en el Frente Amplio pues esperamos de verdad que el presidente lo haga lo más pronto posible para iniciar la semana con un trabajo fuerte en el plenario legislativo, viendo proyectos que son claves para el país, y que esto lo resuelva el presidente de la manera como él podía hacerlo. Muchas gracias a don Gerardo Vargas y a doña Rosibel Ramos, quien muy amablemente, a pesar de todo el trajín de estos días, nos atendieron vía telefónica, pero no solo ellos se han manifestado sobre esta situación, porque también tenemos la participación en redes sociales de dos legisladores. Don Gonzalo Ramírez, legislador del partido Renovación Costarricense, dice que lo que más le preocupa de este silencio es el silencio de la procuradora. Ella es la que puede decir la verdad. Y don Avelino Esquivel, también de el mismo partido, dice que la curva de aprendizaje y la falta de pericia de manejo sacó al PAC de la vía del cambio. Es parte de muchos de los movimientos que tenemos en redes sociales a esta hora. Crítico don Avelino, ¿verdad? Sí. Que ha estado muy cerca del gobierno en los últimos meses. Don Mario, ¿qué podemos concluir de todo este tema? Bueno, yo vuelvo tal vez a hacer una recapitulación, y quiero para hacer esta recapitulación apoyarme en una nota de un periódico nacional del pasado 31 de marzo del 2014. Un día después, y la quiero leer literalmente si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Es la nota del 31 de marzo del periódico La Nación, refiriéndose al acto de cierre de campaña de don Luis Guillermo Solís en la Plaza de las Garantías Sociales. Dice textualmente: en caliente, con el discurso vibrando en su garganta, el candidato presidencial por el Partido de Acción Ciudadana, PAC, Luis Guillermo Solís, llamó a la ciudadanía a exigir, comillas, todo de un eventual gobierno de su agrupación política. Abre comillas nuevamente: que le exijan mucho a un gobierno del PAC, que le exijan todo a un gobierno del PAC, cierra comillas, afirmó Luis Guillermo Solís frente a cientos de seguidores la tarde de ayer en la actividad de cierre de eventos masivos de su campaña en la Plaza de las Garantías Sociales.
Yo quiero no pedirle todo a don Luis Guillermo Solís, yo quiero pedirle transparencia a don Luis Guillermo, yo quiero pedirle respeto a la institucionalidad costarricense, respeto a la Procuraduría y respeto a esta democracia. Eso me parece que es de lo mínimo que se le puede exigir a usted. Si usted el 30 de marzo, en campaña, le dijo a los costarricenses que le podíamos exigir de todo a un gobierno del PAC, yo le exijo respeto a la institucionalidad y le pido que con transparencia no busque quedarse callado ante esta circunstancia, que aclare esto, que lo lleve hasta las últimas consecuencias y que deje de estar encharralando el ambiente legislativo. Esto no sirve, estas chambonadas no nos ayudan a funcionar. Este gobierno parece especialista en echarle leña a la hoguera, al fuego. Cada vez que los diputados tratamos de propiciar en la Asamblea un ambiente adecuado para entrar a la discusión de proyectos y de temas trascendentes, pues el gobierno sale, el Poder Ejecutivo sale con una de estas cosas a encharralar la cancha, a encharralar la finca, como lo dijo alguna vez el mismo don Luis Guillermo Solís. Y yo creo que necesitamos y queremos trabajar. En el Congreso queremos entrarle a una serie de temas importantísimos. Este es un año clave para el país. Queremos entrarle a temas de mejoramiento de la competitividad. El país necesita seguridad jurídica para atraer inversiones, para generar empleo. La última encuesta de empleo es preocupante, es gravísima. Es gravísima, nos habla de la pérdida de 20,000 empleos en el último trimestre del año pasado. Nosotros deberíamos estar abocados a una discusión de esa naturaleza con las autoridades del Poder Ejecutivo, pero cuando el interlocutor entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa anda cometiendo este tipo de barbaridades, ¿con qué facilidad puede la Asamblea Legislativa y los grupos políticos dialogar con el Poder Ejecutivo? O sea, es que han arruinado los puentes de diálogo, es que se pasan echándole leña al fuego constantemente, atizando y encharralando el terreno para que no avancemos. Y yo creo que este país quiere avanzar, y habemos muchos en el Congreso que queremos que este país avance. Obviamente, que avance con respeto a nuestra institucionalidad, y eso es clave. Yo repito, espero que en este tema en particular las señales del Congreso, de todos los partidos políticos, sean claras y contundentes el próximo lunes y la próxima semana, y que este tipo de cosas, vengan de donde vengan, nunca más vuelvan a ser toleradas ni soportadas en el país. ¿Qué te parece, Isel, si también incluimos en el debate a nuestros jefes, a los jefes de los diputados, a los jefes del presidente, a los jefes de la prensa también, que siempre están, por supuesto, cuestionando todo lo que decimos, todo lo que publicamos, todo lo que hacen los funcionarios, y son nuestra audiencia, nuestros oyentes? Sí. El número de cabina es el 905-222-0000, ya están familiarizados, 905-222-0000. ¿Qué opinan de este caso del viceministro Soley? ¿Creen que debe renunciar el viceministro Soley? ¿Creen que se ha sobredimensionado mucho en la prensa? ¿Que ha sido exagerado lo que han dicho los diputados? ¿Que tienen la razón? Bueno, todo lo queremos conocer. Sí, ya están empezando a entrar las llamadas. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a esta hora y que también quieren dar su aporte, que por cierto siempre va a ser muy valioso para nosotros. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias, muy buenas tardes, Mario de Tres Ríos. Adelante, don Mario. Mire, felicitarlos primero por el programa, y al señor diputado don Mario también, felicitarlo por esa forma tan clara y contundente en que se expresa, porque yo creo que él recoge mucho de lo que los ciudadanos, yo no quiero decir comunes y corrientes, porque en este país nadie es común y corriente, todos somos valiosos y somos personas, pero de la clase media, digamos, de la clase popular, de la clase que levantó este país de muchas cosas, ¿verdad? Y para que venga un presidente de la República a que no diga las explicaciones cuando dijo que iba a hacer la casa presidencial una casa de cristal, y mandó a cortar los árboles y mandó a cortar un montón de cosas que empañaban la visibilidad, y pues él mismo se encarga de poner no una cortina, sino una cortina pero de hierro, ¿verdad? Donde no da explicaciones claras, donde los ministros no dan la cara, donde hacen este tipo de barbaridades y atrocidades de las cuales
Ya estamos cansados. 1.300.000 costarricenses, don Luis Guillermo, le dijimos, estamos cansados de lo mismo, para que usted venga a hacer lo mismo. No se vale. Muchas gracias, don Mario, y un saludo a toda la gente de Tres Ríos. Buenas tardes, otra llamada al 905-222-0000. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, caballero. Mi nombre es Jorge Jiménez, le hablo desde carretera. Desde carretera. ¿Usted le podría bajar un poquitito al radio del carro para escucharle mejor? Claro, disculpe. No se preocupe, adelante. Mire, con relación a su pregunta concreta, que si debe renunciar el viceministro o no, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que aquí se dio una cosa terrible, porque al viceministro alguien lo instruyó para que fuera a hacer ese mandado. Entonces, no renuncie el viceministro. El problema es que los representantes del Estado costarricense intentaron torcerle el brazo a la procuradora o intentaron chantajearla. Eso ya no tiene reparación. Eso es otro síntoma del desastre que tenemos. Gracias, don Jorge, por esta opinión. 905-222-0000. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento entrando a nuestra central telefónica. Más bien, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Javier Castellón. Adelante. Mira, yo estoy recién llegado a este país, pues hace un par de años, pero me parece que hay un concepto muy claro que maneja la democracia, se llama responsabilidad política. La responsabilidad política trasciende las agendas jurídicas. Y bajo esta perspectiva me parece que ni el presidente tiene derecho a decir que ha dado suficientes explicaciones cuando aún le están haciendo preguntas sobre un tema. Y el funcionario que hace semejante ofrecimiento tiene que responder políticamente por sus actos. No basta con decir que no se habla del tema. Un intento de chantaje a un poder público es algo que no tiene ninguna presentación. Y el costo político pues lo paga el gobierno completo. Lo verá si lo paga en cabeza de una persona o en cabeza de varias. Muchas gracias, Felipe. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? ¿Dónde nos llama y cuál es su nombre? Soy Gerardo, llamo de San Carlos. Un saludo hasta allá, don Gerardo. Adelante, don Gerardo, don le Gerardo. escuchamos. Bueno, mire, a mí me parece que emprenderla contra el señor Soley es como agarrarse con el muñeco del ventríloco. Definitivamente un vicepresidente no puede haber actuado a mutuo propio, o sea que eso que hizo lo haya hecho por su propia iniciativa, jamás puede ser. Lo que pasa es que el pueblo de Costa Rica o muchas personas no comprenden de que este gobierno es una continuación de los demás, es decir, es una suplantación de los anteriores. Ya hemos sabido pues que este gobierno, este partido PAC, pues era el que el siempre fue el plan B, no sé si de Liberación o no sé si de la oligarquía que es la que manda en Costa Rica. Imagínense el PAC en donde el 60% de la administración está en manos de liberacionistas, el 30% está en manos del PUS y solo el 10% está en manos del PAC. El PAC no existe, el PAC es sencillamente una continuación, el plan B de la oligarquía. Es decir, de hecho fue fundado para hacer ganar a Óscar Arias, para quitarle votos a los demás y hacerle ganar a Óscar Arias cuando Óscar Arias se tiró la presidencia. De hecho, en la práctica casi que el PAC ganó las elecciones. Si se le hubiera seguido, si le hubiera dado seguimiento al montón de mesas fraudulentas, pues hubiera salido ganando Otón Solís. Muchas gracias y recibimos la última llamada de la tarde, 905-222-0000. Muchas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, mire, lástima que se fue la señora Rosibel Ramos. Yo le quería preguntar que si ella ha visitado la cárcel de la Marina a visitar a Eliseo Vargas, o que si en el pasado ella visitó a los expresidentes en la Reforma, y no contestó a cuál de los dos del partido de la PUS pertenece. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos y por supuesto que siempre atentos a todas estas opiniones. Queríamos escucarles más, pero bueno, por cuestiones de tiempo, don Mario, vea usted cómo estos 5 caballeros que nos llamaron tienen opiniones, pues bueno, están criticando. Sí, muy interesantes y muy valiosos los aportes. Yo creo que valdría la pena un estudio de opinión sobre lo que
sienten y piensan los costarricenses en este momento en torno a este tema. Hay un tema que está latente ahí y con el que yo quiero coincidir. O sea, a mí me parece que la renuncia de Soleil no es suficiente. Esto no es suficiente. Aquí me parece que hay mucho más allá. Nada hacemos con que se vaya solamente Soleil y los articuladores de este tipo de estrategias continúen ahí y sigan actuando, porque si ya después no es con Soleil, será con X o con Y o con Z. Y cuidado, yo siento que a veces en la Asamblea Legislativa hay algunos articuladores de esta estrategia. Hay un equipo muy claro, circunscrito, que viene junto desde hace varios meses, que tiene este modus operandi, y Soleil fue sola casi que un incauto de que llegó y lo hizo así con esa imprudencia. Pero a mí me parece que eso no basta y que las señales en ese sentido tienen que ser contundentes y claras. Y yo espero también señales contundentes y claras de la gente en el Partido de Acción Ciudadana, que todavía tiene una escala de valores como la que en algún momento pretendieron reivindicar en este país. Porque si no, son parte de lo mismo. Son parte de lo mismo. Y ojalá exista en ese mismo partido, en sus diputados, en su dirigencia, gente que se pare y que se oponga rotundamente a esta situación. Y así en todos los demás partidos políticos, porque yo creo que todos estamos conscientes de que Costa Rica necesitaba un cambio, pero un cambio para mejorar, un cambio para no caer en las mismas cosas y en los mismos vicios. Si viera que me preocupa mucho más algo. Acabo de leer una noticia de que el presidente Solís pretende salir el martes del país para no sé si su 12º o su viaje número 13 o cuál, pero que va para Bolivia el próximo martes. A mí ya me parece excesiva la cantidad de viajes del señor presidente, pero mucho más me parece inconveniente que ante el panorama político que se ha planteado, el presidente decida abandonar nuevamente el país. Don Mario, vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Regresamos ahora sí con las conclusiones de este intenso debate en Matices. Ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Regresamos a Matices. Siguen comentarios en redes sociales. ¿Isel? Sí, de hecho, Esteban nos dice que si van a hacer un ritual como el que hicieron en la Basílica de Los Ángeles estos últimos días. Y también hay muchas réplicas con la frase de uno de los señores que nos llamó vía telefónica, que dijo que atacar a don Daniel Soleil es como atacar al ventríloco. Y de hecho, Varo nos dice, excelente llamar muñeco ventríloco al señor Daniel Soleil. Marco Vinicio, que nos escucha siempre, de nuevo se estaba haciendo presente la mano peluda en Zapote. Frank Álvarez, recuerden que si actúan los comuns nos parece increíble, vamos a ver, pero hace muchos años no teníamos un gobierno de izquierda. Bueno, hay muchísimos comentarios que quisiéramos leerles también, están en nuestros perfiles. Don Mario, nos quedan escasos 2 minutos para concluir este tema. ¿Qué concluimos? Bueno, yo primero que todo quiero pedirle al presidente que no se vaya otra vez del país. Ahora sí, yo primero quiero pedirle al señor presidente que no se vaya otra vez del país, ¿verdad? Que no necesitamos un presidente canciller, necesitamos un presidente que ponga orden en la casa y ponga orden en su gabinete y vaya a poner orden a casa presidencial. Este país en este año necesita emprender grandes reformas. Para eso hay que construir un ambiente favorable, un ambiente de diálogo, un ambiente que nos permita construir, edificar. Y usted, señor presidente, es el primero que tiene que estar aquí en la casa, poniendo orden en casa presidencial y después buscando canales adecuados para
construir acuerdos con Asamblea Legislativa, que lo vamos a necesitar. Segundo, tomando sus palabras, señor presidente, del 30 de marzo al cierre de su campaña política, de que los costarricenses le podíamos pedir de todo, yo le pido respeto a la institucionalidad democrática. Eso es esencial para que esta democracia pueda salir adelante, para crear condiciones de seguridad jurídica, porque lo que pasó no es cualquier cosa. Lo que pasó es un golpe a la institucionalidad del país y, señor presidente Solís, con eso no se juega, con la institucionalidad de Costa Rica no se juega, y lo llamo a que salga de ese silencio y que con transparencia, acorde con el compromiso de rendir cuentas y de hablarle claro al país, se resuelva esto a la mayor brevedad. Ya para ir finalizando, don Mario, ¿cómo vislumbra usted el ambiente legislativo de aquí en adelante, tomando en cuenta que es el Ministerio de la Presidencia el principal enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Como lo decíamos, ya estaba complicado con lo que aconteció con presupuesto y el levantamiento del veto al Código Procesal Laboral. Y me parece que el gobierno, contrario a lo que recomendaban todos los analistas políticos a fin y principio de año, de que tenía que hacer una labor muy intensa. Yo escuché un programa acá con varios analistas políticos que recomendaban tratar de generar un ambiente favorable para el diálogo. Lo ha complicado, y lo ha complicado muchísimo, de ahí que va a ser difícil el panorama, y esperamos en ese sentido que se tomen decisiones contundentes y claras en los próximos días. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias también a los diputados Gerardo Vargas y Rosibel Ramos que nos acompañaron. Nosotros intentamos durante el programa llamar a Javier Cambronero, subjefe de fracción del PAC. No contestó nuestras llamadas. La diputada Emilia Molina estaba en una cita médica y tampoco nos pudo atender. Y bueno, la secretaria general del Partido Acción Ciudadana, que es la máxima representante de la cúpula de este partido, duda de las informaciones de la prensa y prefiere esperar a que el presidente y el viceministro Soley aclaren este tema, mientras esté dudando la secretaria general del PAC. Bueno, aquí también nosotros tenemos un espacio por si se quiere referir al tema. Isel, muy buenas tardes. Buenas tardes, unas 3:28, es hora de finalizar el último Matices de la semana, agradeciéndoles a ustedes por su sintonía durante toda esta semana, y también recordarles que en @monumentalcr y en Noticias Monumental en Facebook estaremos posteando en el transcurso de la tarde el podcast, por si quiere volver a repasar este programa tan interesante. Que la pasen muy bien, nos reencontramos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta entonces. Matices. Los tonos de la actualidad.